Bienvenidos a esta inmersión profunda en la vida y obra de una figura que, marcó un antes y un después en las letras hispanas, Juan Rulfo. Hola, sí, una figura clave sin duda. Tenemos aquí una colección, digamos, interesante de materiales. Entrevistas con el propio Rulfo de los años 70. Análisis críticos de canales como Leer para Crear, Canal 22 y datos biográficos clave. Material variado, sí. Nuestro objetivo es entender no solo quién fue, sino por qué sus escasísimas obras, El Llano en Llamas, Pedro Páramo y el menos conocido El Gallo de Oro, dejaron una huella tan imborrable, ¿no? Es que precisamente esa es la clave, creo yo. Esa dualidad. Un hombre tan parco en palabras públicas y a la vez creador de universos tan densos. Exacto. ¿Cómo lo hizo? Esa es la gran pregunta que intentaremos, desentrañar. Es que esa figura casi mística, ¿no? Con una obra tan breve, pero de un peso específico, enorme en la literatura universal. Y para empezar a entenderlo, creo que es indispensable ir a sus raíces. Totalmente. A ese México convulso, a esa infancia. Una infancia marcada a fuego por la tragedia, sí. Hablemos de esos inicios. Nace el 16 de mayo de 1917. Y ya desde ahí hay como una pequeña confusión geográfica. Sí, él mismo se encargaba de aclararlo, a veces con ironía. Apulco, Sayula, San Gabriel. Era un poco complicado. ¿Cómo era exactamente? Mira, él precisaba que nació en Apulco, que era un pueblito que casi ni salía en los mapas, ¿no? Ah, mira. Y Apulco pertenecía al municipio de San Gabriel, que a su vez era parte del distrito de Sayula, en Jalisco. O sea, una especie de muñeca rusa administrativa, digamos. Claro. Y su nombre completo, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Exacto. Otro tema que le divertía. Decía que le habían apilado nombres de familiares, de ancestros. Y venía de una familia, digamos, acomodada al principio, ¿no? Terratenientes. Sí, familia de terratenientes. Abuelo paterno abogado, materno hacendado. Gente con recursos. Pero esa fortuna se evaporó entre la Revolución Mexicana y luego la Guerra Cristera. Y ese telón de fondo histórico es crucial, ¿verdad? La Guerra Cristera, ese conflicto tan brutal entre 1926 y 1929, más o menos. Durísimo. Y en Jalisco pegó especialmente fuerte. ¿Cómo impactó eso directamente en su entorno, en su familia? Pues impactó de forma devastadora. Rulfo describía esa zona como un lugar de violencia absoluta, saqueos constantes. Era el choque entre el gobierno posrevolucionario, muy anticlerical, y los católicos que se alzaron en armas, ¿no? Exacto. Y él tenía una visión muy particular sobre ese conflicto, incluso un poco controversial, diría yo. Ah, ¿sí? ¿Qué pensaba él? Decía que la rebelión fue estúpida, así con esas palabras, que no tenía posibilidad de éxito. Y sostenía algo muy interesante. A ver. Que fueron las mujeres las que hicieron la revolución cristera. Que ellas empujaban a los hombres a luchar, contrabandeaban pertrechos, una mirada que, descoloca un poco las narrativas más habituales, ¿no? Vaya, sí que lo es. Y esa violencia no fue solo el contexto general. Le golpeó directamente, de lleno. Terriblemente. Su padre y su abuelo fueron asesinados en junio de 1923. Él tenía apenas 6 años. 6 años. ¿Qué edad tan...? Imagínate. Y como si fuera poco después, en noviembre de 1927, muere su madre. Uy, no. O sea, la secuencia es terrible para un niño tan pequeño. Absolutamente demoledora. Queda huérfano muy pronto. Vive un tiempo con su abuela, pero, el destino final es un internado. El orfanato Luis Silva, en Guadalajara, ¿verdad? Ese mismo. Y su recuerdo de ese lugar es bastante sombrío, la verdad. ¿Cómo lo describía él? Porque a veces la memoria, idealiza un poco, pero no parece ser el caso aquí. No, para nada. Lo llamaba una correccional, así de claro, no un hogar. ¿Una correccional? Sí. Y hacía una distinción que me parece interesante. Decía que para los niños de pueblo como él, ir ahí era casi cosa natural, ¿sabes? Parte de la dureza de la vida. Como que ya estaban acostumbrados a la dificultad. Algo así. Pero para los hijos de familias ricas de Guadalajara, ahí sí era un verdadero castigo. Una cárcel correccional para disciplinarlos. Qué fuerte esa distinción. Y el impacto en él fue duradero, ¿cierto? Durísimo. Rulfo llegó a afirmar, con esa crudeza que a veces usaba,
Lo único que aprendí fue a deprimir menos. ¡Wow! Y conectaba esa época directamente con un estado depresivo, decía él, que todavía no se me puede curar. Es inevitable pensar cómo esa experiencia tan temprana y tan dura marcó su carácter. Y quizás, bueno, su visión del mundo que luego vemos en su obra, ¿no? Claro. Esa introversión, esa timidez casi legendaria que tenía. ¿Crees que nace o se profundiza ahí? Es muy probable que haya sido un factor fundamental. Él mismo lo atribuía en parte a cosa de carácter, algo como congénito, decía. Sí, lo mencionaba. Pero una experiencia así, en esos años tan formativos, deja una huella indeleble sin duda. Esa sensación de pérdida, de orfandad, resuena muchísimo en sus libros. Sí, es un tema recurrente. Y a pesar de ese inicio tan difícil, o quizás impulsado por él, Rulfo se forja un camino intelectual muy personal, ¿no? Muy personal, sí. No sigue la ruta académica tradicional, ¿verdad? No, para nada. Intenta entrar a la Universidad de Guadalajara, pero justo estaba cerrada por huelgas. Qué mala suerte. Sí. Entonces se va a Ciudad de México y se convierte en oyente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ah, iba de oyente. Claro. Se mete a cursos de literatura, historia, antropología, pero a su aire, de forma muy autodidacta. Y ahí empieza a publicar sus primeros cuentos, en revistas como América, Parrames. Y se empieza a relacionar con otros escritores. Exacto. Con gente como Efrén Hernández, Juan José Arreola, entra en ese círculo. Y bueno, en lo personal, también conoce a Clara Aparicio, se casan, forman una familia con 4 hijos. Y mientras todo esto pasaba, para ganarse la vida, tuvo trabajos muy diversos. Eso siempre me ha llamado la atención. Se aleja mucho del estereotipo del escritor encerrado. No. Totalmente. Nada que ver. Fue agente de migración, por ejemplo, y eso le permitió viajar muchísimo por todo México. Claro, conocer el país a fondo. Y luego fue vendedor de llantas para Goodrich Euskadi, imagínate, recorriendo el país de punta a punta. Trabajó también en proyectos de desarrollo, como en la Comisión del Papaloapan. Y más adelante, tuvo un puesto importante como editor en el Instituto Nacional Indigenista. O sea que conoció de primera mano el México profundo, el México rural, diverso. Sin duda, un conocimiento directo, vívido. Y la pregunta es, ¿cuánto de esa experiencia directa se filtra, digamos, en su obra? Uno tendería a pensar que muchísimo, sobre todo ese contacto con las comunidades indígenas por su trabajo en el INI. Ajá, bueno, ahí Rulfo siempre hacía una aclaración importante, fíjate. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Aunque conocía muy bien esas realidades, él insistía en que el lenguaje de sus personajes no era una transcripción directa del habla indígena. Decía que muchos indígenas eran monolingües en sus lenguas originarias, que no hablaban español, ¿así? Ah, o sea, no era un retrato fiel del habla indígena. No exactamente. Lo que él decía que recreaba era un español más antiguo, el que se conservó, según él, en zonas mestizas muy aisladas de Jalisco, pobladas siglos atrás por gente de Extremadura, de Andalucía. Entiendo. Es una construcción literaria, entonces. Exacto, una recreación artística muy elaborada, no un documentalismo lingüístico. Pero, eso sí, sin duda alguna, toda esa vivencia del paisaje, de la gente de México, eso nutrió profundamente la atmósfera, la autenticidad de sus mundos. Eso es innegable. Y bueno, aquí llegamos entonces a la obra misma. Primero, El Llano en Llamas, de 1953. Esa colección de cuentos que impactó de inmediato, ¿no? Fue una revelación, sí. Son 17 relatos, empezó con 15, luego añadió 2 más, que pudo terminar gracias a una beca del Centro Mexicano de Escritores, el CME. ¿Y qué tenía de especial? ¿Por qué pegó tanto? Pues yo creo que fue esa combinación única. Un lenguaje súper escueto, casi árido en apariencia, ¿no? Pero cargado de una poesía y una violencia. A veces soterraba, a veces explícita, muy potente. Capturaba algo muy auténtico del campo. Logró algo que pocos habían hecho con tanta maestría hasta entonces. Capturar no solo cómo hablaba la gente del campo jalisciense, sino cómo pensaba, cómo sentía. Hay una autenticidad profundísima, aunque, como decíamos, sea una recreación artística. Y si El Llano en Llamas fue como la carta de presentación de su genio para el cuento, lo que vino 2 años después, en 1955, también con beca del CEME, fue ya la obra cumbre. Exacto.
la que lo catapultó a la fama mundial, Pedro Páramo. Una novela corta, pero que sigue y sigue generando debates, admiración. Es que Pedro Páramo es un universo en sí misma. Corta en páginas, sí, pero inmensa en complejidad, en sugerencia, rompe con todo lo anterior, especialmente en México. Introduce una estructura narrativa, totalmente innovadora para la época. Hablas de estructura innovadora. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Es el famoso tiempo cíclico del que tanto se habla? Presente de Juan Preciado que llega a Comala. Claro, no es lineal para nada. Para nada. El tiempo no avanza recto. Parece girar en espiral, como los murmullos que flotan en el aire de Comala. Pasado y presente se funden. Los ecos de las voces, de los eventos, giran como en un torbellino que atrapa a los personajes y, claro, al lector. Y luego está Comala misma. Ese lugar. Comala. Ese pueblo que Rulfo asocia al comal sobre las brasas. Un lugar poblado por ánimas, almas en pena, espíritus. Es real, es el infierno. Es un estado mental, una metáfora de México. Esa ambigüedad es parte central de su poder. Y el proceso de creación también tiene su leyenda, ¿no? Se dice que la tuvo años y años en la cabeza antes de sentarse a escribirla. Él mismo lo contaba, sí. Dijo algo así como que tardó quizá 10 años en gestarla. La tenía completa en la mente y parece que una vez que encontró el tono adecuado. ¿Cuál fue la clave para el tono? Él decía que el cuento Lubina, del Llano en Llamas, le dio la clave. Una vez que tuvo eso, la escritura física fue relativamente rápida. Cuestión de unos pocos meses, 4 o 5. Increíble. Pero lo realmente fascinante, para mí, viene después. La edición. El trabajo de cortar. Ah, sí, el famoso corte de páginas. Se habla mucho de eso. ¿Qué fue exactamente lo que quitó? Aquí está, creo yo, una clave fundamental para entender su genialidad. Rulfo eliminó unas 150 páginas. 150. Es muchísimo. Muchísimo, pero ojo, no era relleno, no eran descripciones de más. Eran las intervenciones del autor. ¿Cómo? La voz del narrador explicando cosas. Exacto. Explicaciones, comentarios, la voz narrativa que te guiaba, que te decía qué pensar. Al silenciarse a sí mismo de esa manera tan radical, Rulfo obliga al lector a hacer el trabajo. A meterse en los silencios. A conectar los fragmentos, a escuchar los murmullos, a co-crear el mundo de Comala junto con él. El poder de la novela reside tanto en la palabra precisa como en el silencio calculado, en lo que no se dice. ¡Qué maravilla! Por eso quizá tuvo esos títulos tentativos como Una estrella junto a la luna o Los murmullos, que es muy significativo. Exacto, los murmullos. Es casi un acto de fe en la inteligencia del lector, ¿no? Totalmente. Y la respuesta fue, inmediata y contundente, ¿no? Los elogios de figuras como Borges, García Márquez. Fue un reconocimiento masivo y además de un nivel altísimo. Borges la consideró una de las mejores novelas. Así, sin más. Casi nada. Y la anécdota de García Márquez es, legendaria. Álvaro Mutis le da el libro y le suelta la famosa frase: «Lea esa vaina, carajo, para que aprenda». Qué bueno. Y García Márquez contó que la leyó 2 veces seguidas esa noche y no pudo dormir. Sintió que se abrió un camino nuevo para la novela latinoamericana. Susan Sontag la ubicó entre los libros más influyentes del siglo XX. Y claro, ganó el premio Xavier Villaurrutia en 1955. Un impacto tremendo. Y no podemos olvidarnos de El Gallo de Oro, aunque sea menos célebre. Escrita hacia 1958, originalmente como guión, pero publicada mucho después, en 1980. Y en una edición medio descuidada al principio, ¿no? Sí, luego se corrigió. Es una novela corta, diferente, pero forma parte de ese corpus mínimo pero potentísimo. Lo que nos devuelve claro a esa paradoja inicial que comentábamos. ¿Cómo se explica tanto prestigio, tanta influencia mundial con tan poca obra publicada? 3 libros, básicamente. Es parte del misterio Rulfo, ¿no? Pero yo creo que la respuesta está en la densidad, en la perfección casi obsesiva de lo que sí publicó. Cada palabra cuenta. Hablemos entonces un poco más de ese estilo rulfiano. ¿Qué lo define? Ya mencionamos el lenguaje. El lenguaje es fundamental. Esa austeridad que decías, esa economía de palabras casi milimétrica.
y sin embargo es profundamente poético, evocador. Y esa raíz que él encontraba en el español antiguo, ¿no? El conservado en Jalisco. Sí, eso le da una sonoridad única. No es un lenguaje inventado de la nada. Tiene una base histórica real que él, estiliza magistralmente. Luego está la atmósfera, claro. Esa mezcla de realidad cruda, brutal a veces, con lo fantasmal, ¿no? Exacto, esa fusión única. Se le llamó precursor del realismo mágico, pero él era bastante reacio a esa etiqueta, ¿sabes? Sí, he leído que no le gustaba mucho. Decía que eso era más bien de Miguel Ángel Asturias. Él sentía que lo suyo era otra cosa, quizás más anclada en la propia cosmovisión popular mexicana sobre la vida, la muerte, los espíritus. Y los temas recurrentes. Mencionaste antes la orfandad, la violencia. Son constantes, sí. La tierra, casi siempre árida, hostil, que no da. La violencia como una herencia histórica que no se va. La revolución, la cristiada. La muerte, pero no como un final abrupto, sino como una presencia continua, un estado, casi como otra forma de estar. La soledad también, ¿no? Una soledad inmensa en sus personajes. Profunda. Y la búsqueda fallida del padre o la figura paterna ausente o terrible. Eso conecta mucho con su propia biografía, claro. Y también hay personajes femeninos muy potentes, como la idealizada Susana San Juan en Pedro Páramo. Aunque Rulfo confesara alguna vez que intentaba huir un poco del matriarcado que él mismo había conocido de cerca. Interesante. Y la técnica narrativa. Esa fragmentación, las múltiples voces, los saltos en el tiempo. Es como si la propia estructura de la novela reflejara un mundo roto, ¿no? Una memoria hecha pedazos. Exactamente. Los personajes muchas veces están más en sus pensamientos, en sus recuerdos, que actuando en un presente lineal. Y en cuanto a influencias, aunque siempre se menciona a Faulkner. Sí, es la comparación más común. Dostoyevsky, Gogol, Andreyev y a norteamericanos como Sherwood Anderson. Era un lector muy amplio. Leía cronistas de Indias, literatura brasileña. Todo este universo tan complejo, tan rico, creado por un hombre que paradójicamente era conocido por su silencio, por su timidez casi patológica. ¿Cómo era el Rulfo persona, más allá del escritor? Pues todas las descripciones coinciden bastante, ¿no? Introvertido, muy parco en palabras, tremendamente reacio a la fama, a los reflectores, a las entrevistas. Le daban pánico, decía. Sí, hablaba de un pánico a la multitud, algo que él veía como parte de su carácter casi congénito, decía. Tenía un humor muy sutil, eso sí. A veces jugaba con la imprecisión de sus propios datos biográficos, como quitándoles importancia, ¿no? No tiene importancia, sí, pero su vida no fue solo literatura, ¿eh? Tenía otras facetas muy importantes, como la fotografía. Importantísima, y de una calidad excepcional. Dejó más de 6,000 negativos, creo. ¿6,000? Una barbaridad. Capturó paisajes, arquitectura, la gente de México, con una mirada muy personal, muy estética. Hay libros enteros dedicados a su fotografía, y muchos críticos dicen que si Rulfo no hubiera escrito, hoy sería celebrado como uno de los grandes fotógrafos mexicanos del siglo XX, sin duda. Además, fue historiador, aunque esa faceta es menos conocida. Escribió sobre la historia de Jalisco, de la Nueva Galicia. Sí, investigó mucho. Y también guionista de cine, a veces adaptando su propia obra, y hizo un trabajo fundamental grabando a otros escritores para el proyecto Voz Viva de México de la UNAM. O sea, un hombre polifacético detrás de ese mito del escritor silencioso. Sin duda alguna, y su impacto va mucho más allá de su propia obra publicada. Rompió moldes, rompió con la novela de la Revolución Mexicana, que ya estaba un poco agotada quizá. Abrió la puerta a otra cosa. Abrió la puerta a la experimentación narrativa, que luego caracterizaría a la generación del 52, y por supuesto que influiría decisivamente en el boom latinoamericano. García Márquez reconoció explícitamente su deuda con Rulfo. Dijo que Pedro Páramo le enseñó a escribir. Si alguien quisiera empezar a leer a Rulfo hoy, alguien que no lo conoce, ¿cuál sería la recomendación? ¿Por dónde empezar? Pues yo creo que lo habitual, y me parece acertado, es comenzar por los cuentos de El Llano en Llamas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son, digamos, más accesibles en cuanto a estructura narrativa. Son historias más contenidas,
aunque igual de potentes en lenguaje y temática, ¿eh? Sirven como una excelente puerta de entrada antes de meterse en la complejidad fascinante, pero quizás más desafiante al principio, de Pedro Páramo. Tiene sentido, como una preparación. Exacto. Leer a Rulfo, hoy en día, yo diría que es casi una necesidad para entender no solo la literatura mexicana y latinoamericana, sino ciertas claves profundas de nuestra cultura, de nuestra forma de ver el mundo. Y más allá de la importancia literaria estrictamente, ¿por qué sigue siendo relevante leerlo hoy? En pleno siglo XXI, con todo lo que ha cambiado el mundo. Pues, yo creo que porque los temas que Rulfo exploró con esa maestría tan suya, siguen siendo dolorosamente vigentes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La violencia estructural, el despojo de la tierra, la búsqueda de identidad, la memoria fragmentada, la soledad existencial, la complejísima relación que tenemos con nuestras raíces, con nuestros muertos. Todo eso sigue resonando hoy, y mucho. Es verdad. Y además, en un mundo tan saturado de información, tan ruidoso, ¿no? La precisión de su lenguaje, su capacidad de decir tantísimo con tan pocas palabras, es como un bálsamo y una lección al mismo tiempo. Y esa exploración de las fronteras tan borrosas entre la vida y la muerte, la realidad y el recuerdo, lo tangible y lo espectral, sigue siendo profundamente inquietante y muy humana. Nos sigue haciendo preguntas. Entonces, recapitulando un poco, una infancia trágica que, sin duda, marca una visión del mundo. Un talento descomunal para condensar universos enteros en apenas 2 libros principales. Un estilo inconfundible, único, que mezcla lo más terrenal y crudo con lo espectral. Sí. Muerte, que fue en 1986 por cáncer de pulmón. Exacto. Una figura inmensa. Y quizás para dejar una última reflexión ahí, flotando, ¿no? A ver. Rulfo solía justificar su largo silencio creativo, después de Pedro Páramo y el Gallo de Oro, con esa anécdota un poco, elusiva, ¿no? Decía que su tío Celerino, que era quien supuestamente le contaba todo, se había muerto. Sí, la famosa excusa del tío Celerino. Era una salida ingeniosa muy de él. Pero si pensamos en la meticulosidad casi dolorosa de su proceso de escritura, en la densidad de los abismos humanos que exploraba, y en su propia confesión de que escribir Pedro Páramo lo sumía en estados de ansiedad terribles. Claro. No podría haber una razón más profunda para ese silencio. Quizás nos habla de la carga inmensa que supone ser un canal para experiencias tan oscuras, tan complejas. Del costo emocional del arte cuando se lleva a ese nivel de intensidad. El precio de la creación. Exacto. Una pregunta sobre los límites, sobre el precio de la creación artística, que Rulfo nos dejó ahí, tal vez sin querer queriendo, resonando en sus silencios.